Atravesando los 12 cielos, en la cumbre de una montaña, se yergue un abedul entre la bruma. Doradas son las hojas del árbol, dorada su corteza. En el suelo, a sus pies, un cuenco lleno a rebosar con el agua de la vida. En el cuenco, un cacillo dorado. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy nos adentraremos en un bosque que yo jamás he pisado en persona, pues viajaremos a la taiga boreal para conocer a los que quizás sean sus habitantes más luminosos, los abedules. Cierto, sí, estos árboles no solo viven en la taiga. Hay algunos que incluso cruzan el estrecho de Gibraltar y se plantan en el norte de Marruecos, donde el bosque boreal no abunda precisamente, porque no hay, vamos. Pero los abedules agradecen el fresco, así que en climas más cálidos lo que hacen es subir al monte, algo que en parte equivaldría a desplazarse hacia latitudes más frías. No son viajes exactamente paralelos, porque el régimen de luz, las estaciones, la duración del día y de la noche a lo largo del año, no varía con la altitud. Amanece y se pone el sol a la misma hora durante todo el año. Pero en cambio esto sí varía con la latitud. Sin embargo, si consideramos únicamente la temperatura, entonces sí, subir en altitud equivale a irte más hacia el polo norte o bien hacia el polo sur, según tus preferencias. Encontramos abedules en la cuenca mediterránea, en Anatolia y en Oriente Medio, incluso en el sureste asiático hasta llegar a Japón. Sin embargo, los dominios por excelencia de estos árboles están al norte, en los reinos de frío y nieve, donde sus troncos pálidos destacan poderosamente en los meses invernales que son más grises. Bajo el nombre de abedul, conocemos a unas aproximadamente entre 50 y 60 especies del género Betula o Betula, dentro de la familia de las betuláceas, a la que pertenecen también los avellanos o bien los alisos, amantes del agua, que protagonizaron en su momento el tercer episodio del podcast. Los abedules, en cambio, son los pioneros de la familia. Pertenecen a ese grupo de árboles raudos cual centellas a la hora de colonizar nuevos espacios. En parte, gracias a que tienen frutos secos y alados que pesan muy poco, son muy ligeros, al igual que los olmos, y ello les permite cubrir discretas distancias en tiempos muy breves. Pero además de eso, son especies normalmente muy apañadas, que se conforman con unos mendruguillos de pan y, eso sí, mucha luz fresca para sobrevivir. Sin embargo, como resulta típico entre los pioneros vegetales, de hecho, véase también el caso de los sauces, los abedules no son árboles muy longevos. La mayoría llega así a cumplir los 100, alguno celebra su 150 cumpleaños y raramente alguna especie puede llegar a los 3 siglos. Quiero decir, los individuos de ciertas especies de abedul pueden llegar a los 3 siglos, pero no más. Si escuchaste el episodio anterior y las pistas que ofrecí para adivinar la identidad de los abedules, puede que te estés preguntando, ya, pero ¿se puede saber qué tiene que ver un árbol tan fresco que reina tan al norte con el fuego? La respuesta es doble, algo que de hecho yo descubrí mientras preparaba este capítulo. Y la primera parte quizá te sorprenda. Porque, aunque solemos asociar el fuego a ambientes que tienen temporadas cálidas y secas, como Australia, por ejemplo, o el Mediterráneo, donde viven plantas que han desarrollado adaptaciones para convivir con las llamas, resulta que el fuego también es un elemento importante en la evolución del bosque boreal. Puedes imaginarlo como un proceso cíclico a lo ave fénix, una serie de comunidades vegetales que van sucediéndose en una evolución que es dinámica y que no se detiene, que no se estanca en la fase, entre comillas,
cumbre, que en este caso correspondería a un bosque de coníferas como abetos, píceas o pinos, que sería un ambiente demasiado oscuro para que los abedules puedan crecer. Sin embargo, este círculo nunca se queda abierto, nunca se queda en suspenso entre coníferas, porque el fuego se encarga de cerrarlo y así crea las condiciones para que el suelo vuelva a cubrirse de bétula. La mayor parte de estos incendios se consideran debidos a causas naturales como los rayos, y en sí mismos pueden suponer una forma de regenerar la comunidad y dar un nuevo empujón a la rueda de sucesión biológica que jamás se detiene. Los problemas pueden venir no tanto por el hecho de que se dé un incendio, sino más bien que se le cambie la frecuencia o bien el tipo de incendio que afecta a la masa vegetal. Porque en realidad no existen las plantas adaptadas al fuego en sí, sino a un determinado régimen de incendios. Y alterar ese régimen, por ejemplo, ya sea aumentando la frecuencia, pero también disminuyéndola, puede acarrear consecuencias negativas para la comunidad. Pero bueno, centrémonos. Como decíamos, el fuego es el lacayo de muchos abedules y estos sacan raíces y tronco blanco casi entre las cenizas. Por otra parte, los abedules están íntimamente conectados a las llamas en la imaginación humana porque nos han proporcionado un instrumento excelente para encender fuegos: su corteza. De todas las partes visibles de un árbol o de un arbusto, probablemente la corteza sea la que pasa más desapercibida, a no ser que seas abedul. Si tienes ante ti a una bétula, es muy probable que sí repares en la blancura de la corteza, en las estrías horizontales que dibujan patrones muy característicos. Quizás, según la especie que tengas delante, incluso veas que alguna lámina está pelándose, desprendiéndose como si hubiese tomado demasiado el sol, o como si fuese una serpiente que muda la piel a tiras. Que esta piel es fina, flexible, fantástica. No imaginas la cantidad de usos que tiene, lo increíblemente versátil que es. Para empezar, es una sustancia altamente inflamable. Con ella puedes construir una hoguera incluso debajo de la lluvia. Y dado que puede prender aún estando mojada, se ha empleado bastante a menudo como yesca. Tomando una lámina, enrollándola y encendiéndola, puedes usarla como si fuese una antorcha. Algo que se da tanto en Eurasia como en Norteamérica, donde la especie que más a menudo sale a colación es Betula papirífera. Los Ojibwe empleaban antorchas de esta bétula, que se conoce en inglés como paper birch o abedul papirífero del papel, y empleaban estas antorchas como fuente de iluminación en lugar de velas o lámparas de aceite. Los ingredientes que hacen que la corteza de abedul sea un combustible fantástico también la convierten en una sustancia impermeable. Si nos centramos en América del Norte, podría decirse que prácticamente no hay pueblo indígena que no emplee o haya empleado este material para envolver y guardar comida, o para hacer canoas, o cestas, o incluso contenedores para cocinar, que es una técnica que demuestra que puedes servir cosas incluso sin tener recipientes de cerámica o de metal. Piénsalo bien. Curiosamente, una sopita, que parece lo más fácil de preparar del mundo, en realidad requiere una tecnología gastronómica bastante más sofisticada y compleja que un asado. Claro que para hacer una sopa dentro de un recipiente de corteza de abedul no puedes ponerlo al fuego ahí directamente, porque se te quemará. La técnica consiste en calentar piedras, calentarlas mucho, piedras limpias, por favor, que después echarás dentro del recipiente con el agua, y estas piedras subirán la temperatura del líquido sin que la corteza prenda llama. El pegamento más antiguo que se ha encontrado estaba hecho con brea de abedul, que se obtiene a partir de la corteza del árbol. Corteza que también tiene usos medicinales, tintorios y un largo y fascinante etcétera, pero no puedo entrar en detalles y voy a saltármelos aquí, porque ya hablé de ellos en los extras del libro de las plantas olvidadas, así como de algunos empleos de sus ramas y sus hojas, porque si te das cuenta, hasta ahora solo hemos estado hablando de su corteza, para que veas lo que da de sí. Durante el resto de este capítulo, en cambio, me gustaría centrarme en algunos aspectos que aún no he tocado en ningún sitio y que intentan responder a la pregunta: ¿cómo hemos imaginado los seres humanos a estos árboles blancos y hermosos? Bétula es, en primera instancia,
el inicio. En el sistema de escritura que desarrollaron los celtas irlandeses, el ogámico, la primera letra del alfabeto llevaba nombre de abedul, behe. Se dice que los nombres del abedul en prácticamente todas las lenguas indoeuropeas, desde el polaco hasta el portugués, pasando por el sánscrito y el castellano, derivan de una raíz relacionada con los conceptos de brillo, blancura, pureza, luminosidad. Es un árbol radiante que desprende luz. Ahora, con los abedules pasa una cosa parecida a lo que sucede con los tilos, de los que ya te hablé en su momento, capítulo 6, por si no lo has escuchado aún. Y es que sus connotaciones en el norte de Europa, norte-centro de Europa, son esencialmente femeninas. Y como ya me pasó entonces, se me hace muy raro hablar de el abedul y pensar en femenino. En culturas de habla castellana no parecen darse estas asociaciones con la esfera femenina, igual que con el caso del tilo, que también están más o menos ausentes. Y eso me hace pensar en algo que leí en su día sobre unos estudios que habían hecho sobre el género de las palabras. Como bien sabes, hay idiomas que dotan a sus sustantivos de género, masculino, femenino y o neutro, como es el caso mismamente del español o del alemán o del ruso, y en cambio otras que no, como el húngaro o el inglés. Este género es una invención arbitraria y por eso puede cambiar según la lengua que tomes en consideración. En el caso que nos ocupa, un abedul es masculino en castellano, pero es femenino en alemán o en italiano mismo y está desprovisto de género en inglés. Pues bien, parece que el género de las palabras del idioma que hablas, aunque sea esto algo totalmente arbitrario, influye en las connotaciones que asocias a la realidad que esa palabra nombra. Se han realizado unos cuantos experimentos muy interesantes sobre el tema, en los que se pide a los participantes, por ejemplo, que describan características que asocian a o que les pongan voz a cosas como puente o silla, y los resultados muestran una correlación con el género de la palabra en el idioma de la persona que ha participado en el estudio. Si el género de puente es masculino, tienen tendencia primero a ponerle voz masculina y a destacar cualidades que se suelen asociar a la masculinidad, como resistencia, fuerza. Y en cambio, en idiomas que le dan el género femenino al mismo concepto, aparecen más a menudo características que asociamos a lo femenino, como la elegancia o la belleza. A pequeña escala, yo misma noto cómo me inclino a utilizar el nombre científico del abedul, que es bétula o betula, que suena más femenino cuando pienso o hablo de estas conexiones simbólicas maternas. Y me pasaba lo mismo con tilia, los tilos. Creo que nadie se ha dedicado a investigar si realmente existe una relación entre el género que una palabra le da al árbol y su simbología en aquella cultura, más masculina o más femenina. Pero ahí lo lanzo como una hipótesis curiosa en caso de que te aburras un domingo por la tarde y quieras ideas para pasar el rato. Las conexiones femeninas de las bétula son especialmente llamativas entre algunos de los pueblos que han desarrollado una relación más estrecha con estos árboles, los pueblos eslavos, y en los últimos siglos, sobre todo los rusos. Aunque los paisajes rusos son muy variados y comprenden desde los suelos permanentemente helados de la tundra hasta estepas semidesérticas, pasando por varias tipologías de bosque boreal, el elemento vegetal que se identifica con Rusia es bétula, llegando a convertirse incluso en una metáfora identitaria. En ruso, la palabra para hablar de bétula es bereza, y tengo motivos para creer que es femenina. Esto está perfectamente en consonancia con su simbología, así como con las prácticas y tradiciones relacionadas con los abedules. Para empezar, bétula en el mundo eslavo está ligada al agua y a lo femenino. Los espíritus conocidos como las rusalki a veces salen de las aguas donde viven y se encaraman a sauces o a abedules, desde donde hacen de las suyas o lo intentan. El baño ruso o baña huele a abedul, pues en ella se emplean unos instrumentos conocidos como venik, una especie de escobas de mano compuestas a base de atar ramas de bétula con las hojas y todo, con las que se masajea el cuerpo,
con mayor o menor entusiasmo, porque he leído descripciones muy agradables y otras que rayan lo masoquista. Añado aquí un inciso doble, y es que, por un lado, las ramas de abedul han sido muy empleadas para confeccionar escobas. Tengo constancia de ello en varios puntos de Europa, entre ellos la península ibérica. Y por otro lado está la cuestión de los abedules, las varas y los azotes. Fuera de la Baña, incluso fuera de Rusia, porque tengo información sobre la Roma imperial, las varas de abedul fueron un instrumento de castigo corporal desgraciadamente muy extendido, lo que añade una connotación más siniestra y dolorosa a nuestros árboles protagonistas en Rusia mismo. Sin embargo, hay azotes que históricamente no han sido conceptualizados como castigos, sino que en determinados contextos, y por difícil que resulte imaginarlo, han sido más bien todo lo contrario. Hay varios casos de sociedades que veían determinadas plantas como especialmente llenas de, llamémoslo, espíritu vital. Una de las formas que se les ocurrió para transferir a un ser humano toda esa vitalidad, toda esa vida, fue cortar una vara y azotar a la persona con ella. Nunca me ha parecido una opción especialmente inteligente, pero ahí lo dejo. Aunque no he leído nada al respecto relacionado con las escobillas de abedul para el masaje, estos Venic, no me sorprendería que el origen simbólico de estos azotes o masajes con el Venic fuese o tuviese alguna conexión con eso. De hecho, hay constancia del empleo de varas de sauce, otro que tal, para más información capítulo 7, para dar azotes tanto a animales domésticos como a personas alrededor de la Pascua ortodoxa, en este caso, y a la posterior siembra, entre comillas, de estas varas en los campos de centeno, para que las mieses no pudiesen quejarse de que las habíamos dejado de lado fuera de la fiesta de la fertilidad vía azote. Los abedules, por cierto, a veces también terminan arrancados y echados al campo, como si fuesen una especie de abono espiritual simbólico. Entonces, y cerrando el inciso, bétula tiene conexiones con el mundo femenino, con el agua y con la fertilidad de los campos. Es también un árbol dadivoso y dulce, ya que se recoge y se consume su savia, como si de un arce azucarero se tratase. Esta savia contiene proporciones variables, según la especie, de fructosa y de sacarosa. Sin embargo, y por extraño que pueda parecer, no contiene la sustancia que se comercializa como azúcar de abedul o xilitol. Como conté en su día en Instagram, el xilitol es un polialcohol dulce que se sintetiza a partir de una molécula conocida como xilosa, que se obtiene o se obtenía en un principio de la corteza de una especie de abedul, Betula pendula, o bien de la madera de otras especies, y de ahí el nombre. Entonces, este azúcar de abedul no es el equivalente en grano al sirope de arce, porque no proviene de esta savia abetulística, que puede beberse, por cierto, tal cual, o bien fermentarse para obtener bebidas varias, y se considera un tónico maravilloso. Otro día nos pararemos a contar más curiosidades sobre abedules, simbología, pueblos eslavos y un largo, etcétera. Pero ahora quiero aprovechar estos últimos minutos de este largo capítulo para viajar hacia el corazón de Rusia. Corazón geográfico, al menos. Pues Rusia no es toda eslava. Y en la fría Siberia y sus aledaños aún quedan pueblos cuyas tradiciones son completamente distintas a las que te acabo de contar. Si echas un vistazo a la historia, la enorme, pero enorme extensión que llamamos Siberia fue conquistada por el Imperio ruso en tiempos bastante recientes. Los zares desplegaron campañas militares para hacerse con el control de aquella inmensidad a partir de finales del siglo XVI, 1500 y muchos, y la cosa no terminó hasta el siglo XIX. Los rusos no fueron precisamente hermanitas de la caridad con los pueblos indígenas que fueron encontrando a su paso y que hoy son una clara minoría. De hecho, si te pasa como a mí y el tema de las lenguas en peligro de extinción te toca a la fibra, basta con echar un vistazo a la historia reciente de Siberia para echarte a llorar a lágrima viva. Es un panorama increíblemente diverso y a la vez de una fragilidad extrema, con varios grupos que ya se han extinguido o al borde de la extinción.
Uno de los martillos que blandieron los rusos fue la cristianización forzada, clásico básico, y luego, con el comunismo y la Unión Soviética, lo contrario, la extirpación forzada de todo sistema religioso. Por suerte, Siberia es grande y hay puntos que quedan muy lejos, y las tradiciones indígenas tenían raíces profundas. Y así en las últimas décadas hemos asistido a un renacer, o incluso en algunos casos a una reinvención, casi, de formas de religiosidad de corte chamánico. Y en varias de estas, los abedules tienen un protagonismo especial. Pero primero una aclaración. Y es que hace años leí un libro sobre la historia del concepto antropológico de chamanismo y de chamán, y desde entonces tengo un poco de alergia a esta palabra, que a veces se emplea demasiado alegremente para juntar formas de espiritualidad que no tienen necesariamente una base común. Es un panorama muy diverso. Cierto, el origen del término chamán está justamente en Siberia, en una de estas etnias pequeñitas, los evenki. Y podríamos decir que en varios de estos pueblos siberianos existen rasgos comunes o cuando menos muy parecidos, que atañen a la presencia de estas figuras que llamaremos chamanes, con un estatus especial dentro de una comunidad, que son generalmente personas capaces de alterar su estado de conciencia, lo que solemos llamar entrar en trance, con finalidades varias, terapéuticas o mágicas, por dar dos ejemplos bastante típicos. Bien, ¿y todo esto qué rayos tiene que ver con los abedules? Pues resulta que por algún motivo, o mejor dicho, constelación de motivos que no alcanzo a ver con claridad, pero que algún día me encantaría averiguar, conozco las teorías de hongos alucinógenos al pie de los abedules, otro día hablamos de esto. Pero la cuestión es que de todos los árboles que viven en la taiga, los abedules han sido escogidos a menudo como el árbol de mayor relevancia cultural en muchas etnias siberianas. El fragmento que has escuchado al principio del capítulo, de hecho, era una traducción de un poema recogido en la Siberia meridiocentral, al sur y al centro de Siberia. Y quizás hayas notado que tiene un regusto a árbol cósmico como el que se describe en la mitología escandinava, el fresno Yggdrasil. Solo que aquí no es un fresno, sino que es un abedul dorado. Las referencias a árboles cósmicos abundan en el material etnográfico. Y es frecuente que se identifiquen de una u otra forma con los abedules. Como ejemplo, deja que te presente a los Saja o Yakut, aunque ellos se autodenominan a sí mismos Saja. Un pueblo de lengua túrquica que vive en la Siberia nordoriental, en la República de Saja o Yakutia, donde hace poco frío. Es el lugar donde se ha registrado la temperatura más baja de todo el hemisferio norte. Menos 71 grados centígrados. Lo que decía, poco frío. Por lo que sé, que no es mucho, que conste, no soy experta en el tema, en la cosmología Saja, el mundo está dividido en 3 esferas, la de arriba, la intermedia y la de abajo, otro clásico básico. Y en el centro de este sistema hay, efectivamente, un árbol, cuyas raíces ahondan en el mundo de abajo, mientras sus ramas se elevan hasta el mundo de arriba. Este árbol ideal tiene su reflejo concreto en el árbol que cada chamán escoge luego como propio en la taiga. Y a partir de su madera, la persona se confeccionará su propio tambor, que es un elemento súper importante en las tradiciones chamánicas siberianas. Y el más sagrado de los árboles entre los Saja es, como bien puedes imaginar, los abedules, que figuran en varias ceremonias y rituales importantes, como las iniciaciones chamánicas, ahí tenemos a la bétula en el principio de las cosas, pero no solo, también en detalles de la vida cotidiana más pequeña, pero no por ello menos importante. Aparecen, por ejemplo, en los salama, o salama, no sé cómo se pronuncia la verdad, que son unos objetos sagrados que consisten en una cuerda a la que se atan lazos, trozos de tela, decoraciones con pelo de caballo, que es un animal muy importante para los Saja, o bien corteza de abedul. Estas cuerdas, estos salama, suelen atarse entre 2 abedules, aunque también pueden colgarse en establos u otros lugares, y se consideran una forma de agasajar a las divinidades del mundo superior, al simbolizar el camino que éstas emplean para transitar entre mundos, el de arriba
y el nuestro, el intermedio. Imaginando un abedul en otoño con esas hojas doradas maravillosas y la corteza que parece desprender luz. Debo admitir que los espíritus Saja han escogido una de las sendas más bellas imaginables para posarse sobre el mundo. ¿No te parece? Y aunque podríamos seguir hablando horas sobre este tema, por hoy nos detendremos aquí, a la sombra de este abedul que transita los espíritus entre las esferas de arriba y la intermedia, y daremos por terminado este largo paseo. Ya lo siento, he vuelto a eternizarme un poco, pero como he recibido comentarios de que estos minutillos extra no son un problema, me quedo más tranquila. Este episodio, además, me gustaría dedicárselo a Inma para que conozcas un poco mejor a estos abedules que te robaron el corazón en Finlandia, que es tierra de betula. Dejaré en las notas unos cuantos enlaces a algunos artículos que he ido escribiendo a lo largo de los años sobre varitas de fertilidad y rarezas parecidas y cosas así. Y si tienes el libro de las plantas olvidadas en tu poder y quieres saber más sobre los usos materiales, que no he tenido tiempo, con los que no me he metido, vete a la página 373 y sigue instrucciones. Ya sabes que encontrarás las transcripciones de episodios antiguos en la dirección senda.imaginandovegetales.com a medida que las voy colgando. Mientras que la transcripción de este capítulo presente la comparto desde el primer momento en Patreon con mis bienamados mecenas, como muestra de mi enorme agradecimiento por su apoyo a mi labor de divulgación vegetófila. Si te apetece echar un vistazo, puedes ir a patreon.com/ainaserice y desde ahí, siempre si te apetece, puedes invitarme al equivalente de un café virtual que a mí me sabe a gloria. Alejémonos ahora del frío nórdico. Levantemos el vuelo y desplacémonos a latitudes más cálidas, hasta aterrizar en las montañas cuya piel vegetal mejor conozco, bañadas por la luz del Mediterráneo. Aquí viven las protagonistas del siguiente episodio, aunque no solo, porque son chicas que no siempre desdeñan las tierras bajas y que por lo general saben aguantar el calor estupendamente. 3 pistas te voy a dar para intentar averiguar su identidad. Algo que, es cierto, soy consciente de que te resultará más fácil si vives en el viejo mundo, de donde son oriundas estas plantas. En el nuevo no hay. La primera pista es miel. La segunda, pipas. Y la tercera pista soy yo. Si por un casual se te ocurre de qué planta estamos hablando, ya sabes que puedes compartirlo conmigo en redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice, tanto en Facebook como en Instagram, o bien por correo electrónico o directamente dejando un comentario en iVoox o lo que tú prefieras. Enhorabuena, por cierto, a María José y a Andrea por haber adivinado que hoy la prota sería Bétula. Y muchísimas gracias a todos los que propusisteis alternativas muy interesantes como el alcornoque. Debo admitir que los que vivimos en zonas más calurosas teníamos un poco más complicado que se nos ocurriese pensar en los abedules. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los abedules que dan luz al mundo. Agradecerte un montón a ti la compañía. Desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.